Buenas noches, queridos amigos. Hoy vamos a ver el artículo de Chris Gowans, relativismo moral. Relativismo moral. Bien, voy a presentar dos tipos de relativismo y ver razones a favor y en contra. Y eso es lo básico de esta presentación. No va a ser muy larga, pero el estilo de este filósofo no es examinar un argumento lógico presentado formalmente, como hemos tenido ocasión de hacerlo en otras ocasiones, pero sí hay discusión, se ve el sí y el no, pero en un estilo más de prosa, digamos. Entonces, no voy a presentar por esta vez argumentos, ¿sí? Pero sí va a haber discusión. Bien, este filósofo está en contra del relativismo, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean realmente si hay una clara tendencia en el artículo para más atacar que defender el relativismo, pero se ven ambas posiciones. Personalmente percibo que puede ser que estén cargadas las tintas en contra, pero ya, tenemos que ver autores que defiendan el relativismo, y será para otra ocasión. Bien, entonces voy a presentar en primer lugar una distinción entre un relativismo moral descriptivo y otro relativismo moral metaético. Leyó el artículo. Ya. Bien, entonces, ¿qué es cada uno de estos? A ver, el relativismo moral descriptivo simplemente afirma la existencia de desacuerdo moral entre culturas. Ya voy a poner ejemplos. En cambio, el relativismo moral metaético lo que afirma es que la verdad o la justificación es o son relativas a un grupo de personas. Puede ser una cultura. Aquí, bueno, puede ser una sociedad. ¿Sí? Pongo en plural porque si es que fuera simplemente que estas propiedades que son epistémicas de conocimiento fueran relativas a una persona, eso no es relativismo en sentido estricto, sino más bien subjetivismo. Eso quiere decir que los relativistas insisten en que haya una intersubjetividad, ¿sí? Relativa entonces a un grupo de personas. Podemos tomarle una sociedad. Bueno, ya vamos a ver, tendremos que especificar cómo entender más esto de acá, ¿sí? Una comunidad. Bien, a ver, pongamos un ejemplo o más de un ejemplo. Quisiera empezar mencionando a una etnia
de indígenas americanos, conocida con el nombre de Hopi, y fue estudiada por el filósofo Richard Brand. Por, no sé, tal vez por los años 60. Este filósofo es utilitarista y tiene un estudio de antropología empírica, pero él no es de profesión antropólogo, sino filósofo. Entonces, ¿qué es lo que le llamó la atención con respecto a las costumbres de esta etnia? Que se permitía, no era malo, el que niños pequeños torturen a animales hasta la muerte. ¿Sí? Especialmente sucedía esto con aves. ¿Sí? No, me estoy imaginando unos pájaros pequeños. Podrían ser imaginemos por ejemplo un pollo, ¿sí? Y que recibía un maltrato de parte de los niños, que en menos de una semana el pollo estaba muerto. Y la sociedad no censuraba esa actuación. Entonces, Brandt trata de descubrir si es que hay alguna creencia que está presente en esta cultura que no tenemos nosotros, bueno, estamos hablando de la cultura americana, y que pueda explicar la diferencia, ¿sí? De por qué no censura ese maltrato animal, ¿sí? Bueno, estamos hablando de hace aproximadamente 50 o 60 años antes. Tal vez esa cultura cambió esa práctica, pero estoy hablando de lo que pasaba hace años. El Brandt no fue capaz de descubrir algo que creen ellos y que no creemos nosotros. Como podría ser, por ejemplo, en otro ejemplo. Los esquimales, o bueno, si es que no son todos, algún subgrupo de ellos, tienen la costumbre de abandonar a sus padres ancianos y dejarlos que se mueran. ¿Sí? Ahora, en cambio, para los antiguos, bueno, podemos decir eso, bueno, no es exactamente lo mismo abandonar a sus padres y como resultado de eso se muere el padre anciano. No es exactamente lo mismo que matar al padre. ¿Sí? Los efectos son iguales, las consecuencias son las mismas, pero hay una distinción entre dejar que suceda y otra cosa, hacerlo. ¿Sí? No es lo mismo matar que dejar que se muera. ¿Sí? Bueno, el hecho es que, en cambio, para los antiguos romanos, alguien que mataba a su padre merecía 100 veces la pena de muerte. ¿Sí? Eso es un castigo imposible, pero simplemente refleja esa valoración que tenían los antiguos de que con que se le condene a la pena de muerte no era suficiente castigo. Había que matarle 100 veces, si es que eso fuera posible. ¿Sí? O sea, era un crimen horrendo, imperdonable. En cambio, los esquimales tienen otra visión. ¿Por qué? Entonces, aquí sí podemos explicar, ¿sí? No digo justificar, pero hay distintas creencias. Una de ellas es que creen que hay otra vida después de la muerte y que vivirán con el cuerpo que tuvieron al momento de morir. Y nadie quiere ir al otro mundo con un cuerpo demasiado viejo, achacoso. Entonces, esa es la primera razón. Segundo, que por razones prácticas o de utilidad,
el cuidar de los padres ancianos les obstaculiza la movilidad, puesto que son nómadas. ¿Sí? Entonces, por lo menos esas dos creencias son las que explicarían ese comportamiento diferente. ¿Sí? Brandt quería ver si es que en el caso del maltrato, de torturar a un animal hasta la muerte por parte de los niños Hopi, Brandt quería saber si es que hay alguna creencia que está presente en esta cultura y que está faltando en este investigador. Por supuesto, hizo varios esfuerzos para tratar de encontrar esa creencia que explicaría la diferencia y fue imposible. Entonces, Brandt llega a la conclusión de que aquí tenemos un desacuerdo fundamental. Es decir, que para lo que esta cultura es algo permitido, algo lícito, o si quieren ustedes, no malo, en cambio para otra cultura es lo contrario. ¿Sí? Bien, entonces lo que dice este relativismo meramente descriptivo es que suceden esas distintas valoraciones, nada más. ¿Sí? A ver, entonces les he puesto dos ejemplos. Ahora veamos el relativismo metaético. A veces se añade una tercera característica, o si quieren, perdón, una segunda característica que aparentemente no van a defender todos los relativistas metaéticos, y es la característica de que no existe una resolución racional de los conflictos. No, resolución racional del conflicto. Bien. ¿Qué quiere eso decir? Que cuando hablamos de razón, estamos hablando de argumentos. ¿Sí? Es decir, ponemos premisas, utilizamos la lógica y sacamos una conclusión. La razón ante una antinomia va a ser incapaz de hacernos decidir por el sí o por el no. Bien, entonces el tribunal de la razón es incapaz, y esto es algo que está en Kant, está en los sofistas, parece que es una constante en la historia de la filosofía. Bien, entonces en lo que sigue voy a volver sobre cada una de estas dos formas de relativismo y descender a los detalles para ver si es que las razones a favor o en contra son unas más pesadas que otras o no.